Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Joan Manzano. Me presento de la ciudad de Popayán. A continuación, voy a hacer la exposición sobre la sentencia SP 3213 de 2024, con radicado número 59216, proferida por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia del 27 de noviembre de 2024, teniendo como magistrado ponente al doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán. Esta providencia resolvió en el recurso extraordinario de casación, o sea, en una última instancia, generando una jurisprudencia presentado por la defensa del señor Jorge Luis Afanador Arenas contra la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla, que había confirmado una condena dictada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto un juez del circuito como un magistrado de la República, del Tribunal de Bucaramanga, ya habían dicho que el señor se había cometido este delito tan grave, como es un delito sexual contemplado en el artículo 210 del Código Penal. Se analizó, el objeto del análisis, es el delito de acceso carnal abusivo en incapaz de resistir, en concurso homogéneo. Es decir, se discutió si el procesado había realizado los actos de acceso carnal respecto de una persona que, según la acusación por parte de la Fiscalía, no estaba en capacidad de resistir o de prestar su consentimiento válido única y exclusivamente por su condición sexual. La sentencia es especialmente importante porque aborda una pregunta jurídica muy delicada. Si es que la existencia de una discapacidad mental o de un trastorno mental permite concluir de manera automática que una persona no puede consentir una relación sexual. El juzgado dijo que no podía permitir, que no podía consentirlo, el tribunal dijo que no podía consentirlo, pero todo este panorama cambió al momento de llegar a la Honorable Corte Suprema de Justicia, porque la Corte respondió que no. La discapacidad o un trastorno mental sí, obviamente pueden ser muy relevantes en el análisis del tipo penal, pero no basta por sí solos para condenar a una persona. La Fiscalía debe demostrar en el caso concreto que se está investigando que esa condición sí afectó realmente la capacidad de una persona para comprender, decidir o resistir el acto sexual, pues del que se está llevando en el litigio. Por eso, esta sentencia permite estudiar tres temas muy relevantes. El primero, en el caso, es el alcance del delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir. Segundo, hablamos de la presunción de inocencia y el estándar de que tiene que ser ante la Fiscalía más allá de toda duda razonable. No puede existir una sola duda de que el acusado cometió ese delito, porque cualquier duda que haya en este caso tiene que ser a favor del acusado. Y tercero, la necesidad de proteger a las personas con discapacidad sin negarle de manera automática su autonomía personal y su derecho sexual a tener esa libertad, valga la redundancia. Entonces, la tesis principal de mi exposición es que la Corte Suprema de Justicia no absolvió al acusado por desconocer la protección reforzada pues, que tienen las personas con discapacidad, sino porque consideró que una condena penal no podía sostenerse sin una prueba suficiente de todos los elementos del tipo penal. ¿A qué vamos con esto? No basta en el derecho penal única y exclusivamente con que digan o certificar que la persona tuvo un trastorno, sino que tienen que demostrar también que la persona tomó eso de una manera dolosa como provecho para cometer ese delito, que fue tener una relación sexual con una persona que, según la teoría del caso, la fiscalía, se encontraba en una incapacidad de resistir. Los hechos de la sentencia se originan a través de una información puesta en conocimiento de la Fiscalía el 9 de agosto del año 2009. Según la providencia que estamos nosotros aquí exponiendo, la presunta víctima era un joven llamado Leonardo. Esa persona tenía un retraso mental leve a moderado y con síndrome de Alpert, cuya edad cronológica más o menos era de 32 años. La acusación por parte de la Fiscalía sostuvo que Jorge Luis Afanador, el hoy absuelto, había realizado prácticas sexuales con la presunta víctima, incluida la penetración anal,
A partir de esa hipótesis, la Fiscalía consideró que los hechos podían adecuarse en el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir. Es importante aclarar que el punto central de este caso no fue una discusión sobre violencia física, ni intimidación o amenazas. La discusión principal se concentró en determinar si la presunta víctima, por su condición mental, como estábamos hablando, estaba o no jurídicamente incapacitada para consentir esa relación sexual, ya que generalmente siempre vemos que los casos de violencia sexual tienen que ser o porque la obligó o porque le dieron drogas o diferentes tipos de casos que son los que generalmente ante la sociedad se conocen, pero estos casos tienen un tema muy especial, pues especialmente por la complejidad. En ese sentido, el debate no consistía únicamente en verificar si había existido una práctica sexual, porque efectivamente la hubo. El verdadero punto de la controversia era establecer si en esa práctica sexual había ocurrido un aprovechamiento de una incapacidad real de la presunta víctima para comprender, consentir y resistir el acto sexual únicamente por su condición mental. Durante el proceso también aparecieron discusiones probatorias muy relevantes. La defensa, por ejemplo, señaló las inconsistencias en el relato de la presunta víctima, cuestionó la valoración de las declaraciones anteriores, alegó posibles contaminaciones de testimonio y destacó que la prueba científica, que era, digamos, la más importante practicada en el proceso, no permitía determinar coincidencia genética con lo hallado en el cuerpo de la presunta víctima. La defensa también sostuvo que algunas versiones previas indicaban que la sindicación contra el procesado pudo haber tenido inconsistencias relevantes y que existían dudas sobre la verdadera autoría de los hechos. Por su parte, las instancias de primera y segunda instancia consideraron que sí existía prueba suficiente para condenar. Para ellas, el señalamiento de la víctima, su condición mental, los testimonios de los familiares y algunos elementos médicos legales permitían afirmar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del acusado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia revisó si esa condición representaba el estándar probatorio exigido por el proceso penal, es decir, si la condena estaba fundada en prueba suficiente, legalmente incorporada y valorada conforme a la sana crítica. Así, los hechos relevantes pueden resumirse de la siguiente manera. Primero, una persona adulta con retraso mental leve a moderado fue presentada como víctima de acto sexual. El procesado fue acusado y condenado por acceso carnal abusivo con incapaz de resistir. Y la Corte Suprema de Justicia debía determinar si la prueba permitía sostener, más allá de toda duda razonable, que la condición mental de la víctima anulaba su capacidad de consentimiento y que el acusado se aprovechó de esa situación. Entonces, el proceso penal inició formalmente el 8 de noviembre de 2010, cuando lo acusaron, pues, cuando le hicieron la formulación de imputación al señor Jorge Luis. Por el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir en el concurso homogéneo. El acusado en esa instancia no aceptó cargos. Posteriormente, el 14 de enero del año 2014, se formuló la acusación ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bucaramanga. La acusación mantuvo la misma línea jurídica. Atribuir al procesado el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir, ya que, según el Código General, el Código Procesal Penal, cuando se hace la formulación de imputación es que hay unos hechos jurídicamente relevantes para decir que esa persona pudo cometer el delito. Y en la instancia de la acusación es el espacio, ya que inicia la etapa del juicio, para que la Fiscalía General de la Nación pueda subsanar equivocaciones, pueda delimitar bien el delito que se le está acusando y todo lo demás. Por consiguiente, en la acusación, la Fiscalía continuó exactamente con todo exactamente igual. El 17 de julio del año 2019, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bucaramanga anunció sentido del fallo condenatorio. En este mismo juzgado declaró penalmente responsable al señor Jorge como autor del delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir en concurso homogéneo. La pena impuesta fue de 150 meses de prisión.
más de 12 años de cárcel para él. También se le imputó una pena accesoria de inhabilidad para ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Además, le fueron negada la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, es decir, fue recluido en un centro penitenciario. De ahí se hizo la respectiva la apelación de la sentencia y llegó al Tribunal Superior de Bucaramanga, donde este confirmó la condena mediante sentencia del 6 de noviembre del 2020. Por lo tanto, tanto el juez de primera instancia como el tribunal consideraron que existía prueba suficiente para mantener la responsabilidad penal del acusado. Después de esta confirmación, la defensa interpuso el recurso extraordinario ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. La demanda de casación, en la demanda de la casación, la defensa formuló varios cargos. Alegó nulidad por violación del derecho de defensa, errores en la elaboración probatoria, falso raciocinio, falso juicio de identidad, aplicación de indebida del artículo 219 del Código Penal y desconocimiento de los artículos 7 y 381 de la Ley 906 de 2004. La Fiscalía y el Ministerio Público solicitaron que no se casara la sentencia, es decir, pidieron mantener la condena. La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, encontró que la condena no podía sostenerse. Por eso casó la sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga y absolvió en esta instancia y última instancia al señor José Luis Afanador. Este recorrido procesal nos muestra que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia después de 2 decisiones condenatorias. Por eso, el análisis de la Corte no fue superficial. La Corte tuvo que revisar si las instancias habían aplicado correctamente el tipo penal y la prueba valorada permitía superar el estándar de duda razonable que la Fiscalía ante los jueces de la República tienen que determinar muy bien para poder modificar esa presunción de inocencia que gozamos todos los ciudadanos. Entonces, hablemos del problema jurídico. El problema jurídico central de esa sentencia lo podemos formular de la siguiente manera. Puede mantenerse una condena por acceso carnal abusivo con incapaz de resistir cuando la incapacidad de consentimiento se deriva principalmente de la existencia de una discapacidad o trastorno mental sin demostrar de manera concreta que esa condición anuló o afectó sustancialmente la capacidad de autodeterminar pues ¿cómo lo explico? Como de que la persona pueda de manera autónoma, a pesar de esa condición mental, poder determinar si desea o no desea tener una relación sexual. O bueno, dicho de una forma un poco más sencilla, la Corte debía responder esa pregunta. ¿Tener una discapacidad mental significa automáticamente que una persona no pueda consentir una relación sexual? Pues la respuesta de la Corte Suprema de Justicia fue negativa. Para la Corte Suprema de Justicia, la existencia de un trastorno mental o de una discapacidad no puede convertirse en una presunción absoluta de incapacidad sexual. Una persona con discapacidad conserva su dignidad, su autonomía y su capacidad jurídica, salvo que en el caso concreto se demuestre que una afectación real de su capacidad de comprensión, decisión o autodeterminación, o sea que su capacidad mental no le dé bajo ninguna circunstancia el poder decidir sobre su cuerpo y poder realizar de manera autónoma una relación sexual. Eso significa que no significa que la Corte desconozca la especial protección que tienen pues, las personas en esta condición. Al contrario, la Corte reconoce que pueden encontrarse en esa situación de vulnerabilidad y que el Estado debe proteger frente a los abusos sexuales a estas personas. Pero esa protección no puede llevar a negarles automáticamente su dimensión sexual, que también es un derecho de las personas, que tienen autonomía si sus capacidades psíquicas le dan de poder tener una relación sexual. Tampoco pueden permitir condenas penales basadas en una presunción general que según la cual toda persona con una discapacidad mental no está presta pues, para consentir un acto sexual. En el derecho penal se exige una prueba concreta. Por eso, la Corte debía verificar si en el proceso se demostró que la condición mental de la presunta víctima le impedía prestar su consentimiento libre y válido. También debía verificar si Jorge
la persona que fue absuelta, pues conocía esa incapacidad y se aprovechó de ella, porque hay que demostrar el dolor de esa situación, de que se aprovechó de esa condición sexual, pues para aprovecharse. Entonces este punto es esencial porque el artículo 219 del Código Penal no sanciona cualquier relación sexual con una persona que tenga un trastorno mental. Lo que sanciona es el acceso carnal o acto sexual abusivo con una persona que tenga, que esté en incapacidad de resistir y que se estén aprovechando de este trastorno mental o de la capacidad que ellos puedan tener. Por eso, el problema jurídico también tiene una dimensión constitucional. ¿Por qué constitucional? La Corte debía armonizar la protección reforzada a las personas con discapacidad con la presunción de inocencia del acusado y con el derecho de toda persona con discapacidad a ser reconocidas como sujetos autónomos. En conclusión, la Corte debía decidir si la condena estaba fundada en pruebas suficientes o si por el contrario se había constituido sobre una presunción de incapacidad basada únicamente en su condición sexual. Entonces, aquí hablamos de la norma del artículo 210 del Código Penal, que es una norma sustantiva porque define una conducta punible, regula el delito del acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir. Esta norma sanciona a quien accede carnalmente o realiza actos sexuales con una persona en estado de inconsciencia que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad totalmente de resistir. En la sentencia, la Corte explica que esa norma protege la libertad, la integridad y la información sexual de las personas. Sin embargo, para aplicar el artículo 210 no basta demostrar que el sujeto pasivo tiene una discapacidad o un trastorno mental. Debe probarse que esa condición le impedía prestar un consentimiento cabal y voluntario. La segunda norma es el artículo 31 del Código Penal, que esta también es una norma sustantiva, pero pertenece a la parte general. Regula el concurso de conductas punibles. En este caso se habló del concurso homogéneo porque se atribuyó comisión de varios accesos carnales abusivos con incapaz de resistir. La defensa cuestionó ese punto porque sostuvo que existían contradicciones sobre si se trataba de un solo evento o de varios hechos, aunque pues este aspecto era importante, la Corte no tuvo que profundizar en eso, sino que se basó en el tema de la incapacidad de resistir por la parte mental de la presunta víctima. Y la tercera norma que se trató es el artículo 7 de la Ley 906 de 2004, ya que esta norma es una norma procesal con contenido constitucional, porque regula la presunción de inocencia, que significa que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no exista una condena legalmente proferida con fundamento en prueba suficiente. Este artículo también implica que la carga de prueba corresponde a la fiscalía, no al acusado, quien debe demostrar su inocencia. Entonces, es el Estado, a través de la Fiscalía, quien debe demostrar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado y no al contrario. Y la cuarta es el artículo 381 de la Ley 906 de 2004. Esta norma también es procesal y probatoria. Exige que para condenar exista conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la existencia del delito. La responsabilidad penal del acusado y el estándar es más exigente que una simple sospecha, una probabilidad. Entonces, ¿qué nos vamos con esto? Con eso nos vamos que, por ejemplo, esta sentencia es demasiado importante, no solamente para el tema de las personas que tengan esa condición mental, sino también para todos los temas como en el tema de alcohol y demás, que tienen que demostrarse más allá de toda duda que la persona se encontrará totalmente en incapacidad de resistir y que no basta, por ejemplo, en esos temas de alcohol, que es consumo de alcohol, que la víctima o la presunta víctima simplemente no se acordaba. Entonces, la decisión final de la Corte Suprema de Justicia fue casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga y en su lugar absolver al señor Jorge. La Corte señaló que ante la prosperidad de las pretensiones principales de la defensa no era necesario profundizar sobre los demás cargos, como lo estábamos explicando anteriormente. También indicó que no se disponía la libertad del procesado Jorge. Al revisar el expediente no aparecía que estuviera privado de ella, entonces él tuvo la posibilidad, de irse hasta el final, poderse defender en libertad hasta que se llegara hasta este caso.
En mi opinión personal, fundamentada en la norma, es que estoy totalmente de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Estoy de acuerdo porque el artículo 210 del Código Penal no permite condenar únicamente por la existencia de una discapacidad, un trastorno mental o una condición de vulnerabilidad. La norma también exige demostrar que la persona estaba en estado de inconsciencia, padecía un trastorno mental que incidiera en la toma de decisiones o que se encontrara en una incapacidad real de resistir. También estoy de acuerdo porque no basta solamente eso para poder vulnerar ese derecho fundamental que es el tema de la presunción de inocencia. Entonces, en una conclusión general, la enseñanza principal de esta sentencia es que el derecho penal no puede operar sobre presunciones automáticas. En delitos sexuales, especialmente, cuando hay personas vulnerables, los jueces deben valorar con la prueba con sensibilidad, pero también con un rigor jurídico muy extremo. La condena penal solo puede sostenerse cuando se prueba todos los elementos del delito. En este caso, la Corte concluyó que no se demostró que el acceso carnal hubiera tenido como medio de ejecución una incapacidad de resistir de la presunta víctima. Por esa razón, la absolución no fue una concesión ante el acusado, sino una consecuencia necesaria del debido proceso, de la presunción de inocencia y del estándar de la prueba más allá de toda duda razonable. Esta sería la exposición, profe. Un abrazo fuerte y que mi Dios me lo bendiga.